jueves a las 9 horas, sé parte del espacio del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Solo por Radio UAM. Buenos días, sean bienvenidos una vez más a este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Como cada jueves, les agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias universitarias 106.1 FM en Cuernavaca, 89.7 FM en Cuautla y 91.9 FM en Jojutla. Nuevamente los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas a través de la línea telefónica 329-7000 en la extensión 2405 y que visiten nuestra página de Facebook de programa.inclusión.mx. En esta cabina se encuentra la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días. La psicóloga Mayra Vianey Huerta de la O. Hola, buenos días. Y el titular de este programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Muy buenos días. Pues aquí estamos de nuevo, como todos los jueves, de 9 a 10, en el programa universitario de inclusión educativa y atención a la diversidad. Ahora queremos agradecer, está en los controles Luis Alberto Domínguez, que nos está apoyando, pues yo creo que está operando en la rotación que habían anunciado, de que no todos los días estén por aquí todo el personal para pues dosificar un poco el esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la universidad, académicos y técnicos y etcétera, por esta crisis financiera y de alguna forma ir sorteando lo que es esta pues una resistencia pues muy heroica de la universidad, que hemos comentado, se ha comentado, es sabido, es una universidad que está con indicadores de excelencia a nivel nacional, no obstante esta crisis financiera que se lleva a cabo, y bueno, lo que se busca es que no caigan los indicadores, ¿verdad?, por una situación coyuntural de este tipo, y nos mantengamos en esta, diríamos, en esta excelencia académica y de servicios que esta universidad presta a la comunidad de Morelos, una universidad del estado de Morelos. Bien, pues en esta ocasión, pues en este programa, nuestro programa es de inclusión, pero también de atención a la diversidad, lo cual significa que hay que tener una visión de amplio espectro con relación a las diversas poblaciones que se encuentran en condiciones de exclusión, y esto, bueno, pues tiene que ver no solo con la discapacidad, esto es de alguna forma un pivote que tiene el programa, porque el programa además tiene un recurso extraordinario que en el año logró concursar y obtener recursos de la Subsecretaría de Educación Superior, el programa de Inclusión Educativa y Equidad, pero también tiene que tener la mirada puesta en género, en poblaciones originarias de interculturalidad, en migrantes, en tercera edad, que hemos también visto que es un tema, diríamos, que está vinculado a esta atención a la diversidad y la inclusión, y también la diversidad sexual, ¿verdad?, porque también hemos abordado esos temas. Se ha acabado, vamos casi a finalizar el año, nos queda una semana más, y pues como todos los programas universitarios, estamos obligados normativamente a rendir un informe a la rectoría para que sea incluido estos informes en el informe del rector, que da cuenta ante el Consejo Universitario. Entonces, por ahí nosotros ya hicimos nuestro informe, el balance. No sé si Miriam, nos quieras comentar algo de lo que contiene ese informe. No vamos a dar el informe aquí, pero sí un poco un recuento, una enumeración de asuntos que nos parecen relevantes. Claro, el informe está redactado de acuerdo con los objetivos que tiene el programa a realizar cada año, que tienen que ver justamente con esta cuestión de favorecer la inclusión educativa, ¿no? Entonces,
En este objetivo lo que tenemos presentes es el examen diferenciado. En este momento solo contamos con el de braille, pero las condiciones que se presentan para los estudiantes, o más bien para los aspirantes con diferentes necesidades, por ejemplo, en cuestión de espacio, de intérpretes, qué sé yo, se adapta el espacio, ¿no? Para que puedan presentar en las mejores condiciones el examen de ingreso. Sí, y bueno, lo que aquí se menciona en el informe es el número de aspirantes que tuvimos, tanto para nivel medio superior y superior, y de esos aspirantes, cuántos lograron ingresar a la universidad, ¿no? Y tenemos que, fueron un total de 9 estudiantes para el nivel medio superior, y para el nivel superior fueron un total de 17, entre ellos 3 sordos. Exacto. Que se integran a una nueva facultad, porque los que ya estaban en la Facultad de Artes, y estos nuevos estudiantes se integraron a la Facultad de Arquitectura. Arquitectura, exacto. Sí, esto implicó... Que ya han estado con nosotros aquí en cabina, en un programa de radio. Sí. Sí, esto implicó la contratación de más intérpretes, ¿no? Sí. Que se ha venido comentando a lo largo también de los programas, que si bien es cierto no estaban autorizadas las nuevas contrataciones, el no tener intérpretes tenía implicaciones en su derecho a la educación, ¿no? Entonces, y se respetó su derecho. Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, está esta parte. También en la cuestión de favorecer la inclusión está lo de las unidades de servicios de apoyo a la inclusión educativa. Así es. Mejor conocidas como las USAIE. Sí. Sí, que están integradas por practicantes, ya sea de práctica profesional o práctica formativa, y estudiantes que hacen servicio social de por lo menos ahorita 2 facultades, que es el Instituto de Ciencias de la Educación y la Facultad de Psicología. Debemos mencionar también que hay estudiantes que les ha gustado el trabajo y se han quedado a hacer un trabajo voluntariado en este acompañamiento que se les da a los estudiantes. Eso es. que requieren un apoyo académico, pedagógico, ¿no? Y yo pienso que ahí, con toda la diversificación que implica la inclusión, pues cada vez más unidades académicas desde su propio perfil van a poder apoyar el programa, ¿no? Sí, así es. Tuvimos una plática en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con sus 3 carreras en las que oferta, y hubo estudiantes de Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho, de Seguridad Ciudadana, que estuvieron interesados en hacer sus prácticas, sus servicios sociales ahí. Sin embargo, ya no estábamos en tiempo, los tiempos administrativos. Los que marca la normativa de Así servicio es. social. Pero están interesados en integrarse. Sí, porque hay mucho por hacer ahí, la exigibilidad del derecho, no para la universidad, sino para pues lo que es cualquier estudiante de cualquier nivel y familia que tiene pues que hacer uso del derecho a la educación. Así es, y otra de las acciones para favorecer la inclusión es justamente la asesoría, la plática, o podríamos decir capacitación a los docentes, que se ha brindado de manera particular en las diferentes unidades académicas que nos los han solicitado. Y, por ejemplo, la Prepa Cuautla, la Facultad de Diseño, hemos estado en la Escuela de Técnicos Laboratoristas, Prepa 1, Nutrición, dando, digamos, el acompañamiento a los docentes para, cómo realizar el proceso académico educativo con estos estudiantes. Ha sido muy interesante porque más que una asesoría muy puntual, en realidad es algo más general, pero se convierte en un intercambio de experiencias porque los mismos maestros que tienen los mismos alumnos, diferentes maestros, comentan qué es lo que han estado haciendo, y lo que ellos escuchan de los demás pues les sirve a todos. Entonces no siempre se reúnen para comentarlo, y pues lo vimos en la preparatoria 1 recientemente. Cada uno fue comentando qué era lo que hacía, y todo era muy interesante, que por cierto queremos invitarlos al programa de la preparatoria 1 para que comenten eso mismo y vean cómo con algunas condiciones diríamos con una racionalidad
del propio de la habilidad didáctica de los maestros, es posible que puedan incluir a los jóvenes a trabajar y convivir con el resto, y sin hacer algo muy específico que los viene a segregar, sino que se hace de forma general. Y eso mejora la calidad de la didáctica que emplean para todos. Así es. Es una estrategia muy, muy interesante. Uh-huh. Y bueno, perdón. Sí. En cuanto a este objetivo, digamos que es lo básico, ¿no?, que realizamos en cuanto a favorecer la inclusión, ¿no? Así es. Sin embargo, también, aunque no es directamente con los estudiantes, también se trabaja la cuestión de la accesibilidad y permanencia arquitectónica, ¿no?, que también es parte de favorecer la inclusión. Y en ese sentido, bueno, se ha visto que a partir de la reconstrucción que se está realizando de los edificios, a raíz del sismo y se tienen que reconstruir, ahí hay una oportunidad de lo que no existía se puede hacer, ¿no? Accesible, así es. Y entonces, al ser nosotros un miembro o parte del comité de obras, de infraestructura, bueno, no de obras, de infraestructura, ¿no? Así es. Sí. Tenemos ya esta posibilidad de supervisar, digamos, que se estén implementando las medidas de inclusión o de arquitectura universal, ¿no? Por cierto, aquí, haciendo un paréntesis, vimos cómo el área de infraestructura pues hizo una pequeña diríamos, la rampa que está en el estacionamiento rumbo al auditorio Emiliano Zapata, pues se pudo haber hecho desde hace mucho porque no tenía mayor ciencia, pero atendieron una solicitud, se realizó, y ahorita que venía vi que ya está también pintado como es la reglamentación para respetar el espacio y poder tener asistentes a nuestro principal auditorio y que tenga pues esa accesibilidad. Se tenía un espacio abajo en las butacas, pero no como accedían. Uh-huh. Y bueno, eso es algo muy sencillo y así muchas cosas se pueden hacer. Bien, pues cuestiones de ese orden es lo que lleva el informe para que se hagan una idea. Y ya serán seleccionadas por la rectoría en qué sentido se destacan estas condiciones. Vamos a nuestro primer corte y luego regresamos con una invitada muy especial que tenemos con nosotros y volvemos. Muy bien, volvemos con ustedes del Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Pues como lo comentábamos, tenemos a nuestra invitada, la doctora Xochiquetzal Salazar. Ella tiene un trabajo, pues también que tiene, yo creo, un poco de tiempo, pero se van concretando y formalizando algunas de sus esfuerzos en la parte, en lo que corresponde a género, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de lo que comentábamos antes, como atención a la diversidad está también ese rubro. Y pues el programa no es que vaya a hacer todo eso, pero sí vincularse y estar muy atentos a los esfuerzos que hace la universidad en torno a este tipo de diríamos, pues una condición que lleva más tiempo que el de la discapacidad, y muchas estrategias que aplica todo lo de los derechos de las personas con discapacidad fueron retomados también diríamos, el trabajo internacional de género y nacional al respecto. Entonces se hace una vinculación y un círculo virtuoso, porque lo que avancen en una sirve para el otro sector, claro, y así sucesivamente. Y no se puede quedar algo atrás sin que se afecten todos. Es una condición un tanto sistémica, diría yo. Pero yo quisiera que Fabiola, la psicóloga Fabiola, nos explique quién es, de quién estamos hablando con la doctora Xochiquetzal Salazar. Bueno,
Pues a Xochiquetzal la conozco ya hace varios años porque nos tocó estar juntas en la licenciatura y ahora hemos coincidido en esta cuestión laboral, pero además en el trabajo también fuera que hacemos mujeres desde diferentes espacios por la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? Unas asumiendo nuestra identidad indígena y otras asumiendo también nuestra identidad de mujeres feministas, ¿no? Entonces, Xochiquetzal Salazar García en este momento es jefa de servicios académicos del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. También está colaborando con el cuerpo académico, procesos socioculturales y perspectiva de género, y tiene el encargo del rector de ser el vínculo de la UAM con la red de género Caminos para la Igualdad, ¿no? Esta red que se abrevia RENIES, Caminos para la Igualdad, de la ANUYES. Entonces, no sé si quieras platicarnos un poquito del trabajo que estás haciendo ahí. Claro, bueno, pues gracias Fabiola, y también decir que yo he aprendido mucho de Fabiola y su trabajo, tanto desde la inclusión como desde el ámbito con las mujeres indígenas. Y bueno, esto decirlo porque se entrama con el trabajo que me fue encomendado en relación a esta red de la ANUYES, que tiene desde el 2009 haciendo una labor importante en la ANUYES para entramar el trabajo de las diversas universidades, que en el momento me parece que son 52, que son parte de la ANUYES, para institucionalizar la perspectiva de género. Y digo que está relacionado con el trabajo de las mujeres indígenas, porque la perspectiva de género también contempla desde la interseccionalidad, pensando en esta metáfora del tejido, cómo todas estas diversas opresiones y desigualdades sociales se entraman tanto por el género, que es la matriz que articulan estas opresiones, como otras categorías de raza, sexualidad, diversidad sexual, clase, etcétera, ¿no? También. Discapacidad, exactamente, ¿no? O sea, como todas estas múltiples diferencias se traducen en desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que todo nuestro trabajo está vinculado. Y bueno, la RENIES tiene como objetivo central hacer todo un proceso de institucionalización de la perspectiva de género en las instituciones de educación superior. Y recientemente, como fruto del trabajo, como bien mencionaba el doctor, del trabajo de varios años de esta red, se elaboró un observatorio que está coordinado tanto por la RENIES como por la UNAM a través de el CIEC, que es un centro de investigación que anteriormente fue el programa de género de la UNAM. Y entonces este observatorio, fruto de la RENIES, tiene como objetivo hacer diagnóstico de cuál es la situación de nuestras instituciones universitarias en el país en relación a este proceso de institucionalización de la perspectiva de género. Ese es su objetivo principal, y también a partir de estos diagnósticos, como este mapa de en dónde estamos, también puede ser una brújula para trazar caminos hacia a dónde vamos, ¿no? Cuáles son los espacios que tenemos que trabajar, cuáles son las zonas más opacas, más obscuras en relación a la igualdad de género, para poder plantear mecanismos y plantear soluciones en las universidades para llegar a este horizonte que es la igualdad. Eso es. Me llama la atención algo que ustedes tienen ya de hace tiempo incorporado y que seguramente propicia muchas de las acciones que luego se desencadenan, que es el observatorio. Claro. Y eso tiene una metodología y no es algo sencillo de mantener, ¿no? Claro. Porque pues se puede tener la iniciativa, se abre el observatorio y luego pues no se sostiene o algo sucede, pero lo que yo veo aquí es que hay una especie de columna vertebral muy importante con relación a esta metodología de trabajo muy ciudadana, ¿no? Con relación a esta parte del observatorio, que lo hace, vamos a decir, que pueda recoger de la sociedad pues los aspectos más sentidos que muchas veces las instituciones gubernamentales no logran
tener esa sensibilidad de apreciar dónde están las dificultades, dónde están los aspectos críticos, etcétera, ¿no? Entonces esto a mí me llamó la atención de lo que comentabas al respecto. Sí, tienes razón, creo que para que funcione un observatorio, o una de las como de las claves de funcionamiento de los observatorios, también tiene que ver como las instituciones y los actores sociales que están involucrados. Así ¿no? es. Que haya una voluntad política de permanecer, que haya una trayectoria, que haya incluso recursos económicos, ¿no? Porque sí, hay mucha buena voluntad de parte de la que haya ciudadanía. Sostenibilidad. Exactamente, es clave en ese Sí. sentido. Y en este caso, pues está dentro de este trabajo de la NUYES, y están involucradas en la coordinación instituciones, bueno, como la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la CONAVIM, el INMujeres y la NUYES misma. Es decir, son instituciones que tienen ya una trayectoria en la perspectiva de género, y además que tienen compromisos tanto federales como internacionales, ¿no? Entonces tienen como todo un marco que sostiene el observatorio. Sí, porque además de que está lo que está observando, pero el observador está observado también en el observatorio, con toda esta conjunción de instituciones muy transversales, muy horizontales. Exacto. Pues se aprecia ahí la voluntad política de sostener un trabajo complicado, arduo, difícil. Pues por eso creo yo que lo que se viene haciendo tiene una relevancia importante, creo yo, ¿no? Además, creo que tú también armonizas en tu trabajo desde tu cuerpo académico, y todo está muy armonizado en esta labor de género, ¿no es así? Así es, y además decir también que ha habido en este camino de la RENIES varias investigadoras académicas que le han dado seguimiento. Entonces también, como es un trabajo de equipo, también hay un programa en nuestra universidad que es una propuesta de programa de transversalidad de género que está en la FES de Cuautla, que estaba coordinado pues por la doctora Caballero. Sí. Y bueno, antes de este programa, que tiene un trabajo muy interesante en términos académicos, también estuvo la unidad de género, si recuerdan, cuando estaba René Santoveña, existía esta unidad. Entonces hay ya como un trabajo previo, ¿no? Que me antecede, y que bueno, en el momento pues tengo la posibilidad pues de retomar estos hilos para trabajar desde el observatorio. Y también algo importante es que cada universidad ha estado teniendo un enlace, nombrando un enlace, que es quien pide a las universidades información para hacer este diagnóstico, que es el motivo por el cual estoy aquí, para compartirles algunas de las de los resultados, ¿no? Tú eres nuestro enlace como UAM en esta red, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y bueno, es interesante también que menciones que el trabajo previo y lo que se quiere aprovechar, que ya se venía haciendo, ¿no? Exactamente, sí es. Esto creo que además, es muy, muy importante. Además de la propuesta del protocolo también, ¿no? Que está próximo a presentarse ante el Consejo Universitario. Entonces, me parece que pues se va en un camino, ¿no? De mucha mayor armonización, justamente, ¿no? Sí, yo creo que es vital que todos los que colaboramos en la comunidad universitaria, que somos la comunidad universitaria, sepamos que el protocolo es una herramienta que debe tener también todo este proceso de la transversalidad de la perspectiva de género. O sea, no es en sí mismo la solución a la violencia que vivimos en nuestras universidades, sino más bien es solo una herramienta de todo un proceso de armonización, de normatividad que tiene que dialogar con la perspectiva de género, toda una transformación institucional que otras universidades ya tienen otro camino avanzado. Entonces, en ese sentido, pues voy a hablar un poco como de los resultados de este primer diagnóstico, y que además está en línea, lo pueden todos y todas consultar. La página es ONIGES, que significa Observatorio Nacional de Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior, ONIGES, observatorio.ciec.unam.mx. Entonces ahí pueden encontrar los resultados de este diagnóstico de no de las 52 universidades, porque no todas alcanzaron a meter la información. Sin embargo, poco a poco se van a ir completando. Pero somos más de
30 universidades, perdón, no las conté, pero somos que, varias universidades que ya, sí llegamos. Ya entregaron. Y que además va a estar abierta esta plataforma para que vayamos alimentando y se vaya registrando en este proceso cómo vamos pues cumpliendo los objetivos hacia este horizonte de igualdad. Entonces, brevemente, sí. Quiero comentarles sobre la cuestión metodológica. Cada representante de las universidades, pues a través de la rectoría, pues hicimos una petición a diversas instancias y secretarías para que pudieran darnos la información. Nosotros estábamos casi en huelga y después en huelga, entonces también hay que decir que bueno, son parte de los tropiezos que sí. Se encuentra en este tipo de acciones que pretendemos implementar. Sin embargo, llegamos y yo encontré una voluntad muy transparente de parte de las secretarías para acceder a esta información, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mencionar que el puntaje que sí, perdón. Te interrumpo tantito porque sí. Vas a empezar con una información que nos parece importante que no quede cortada, entonces claro. Vamos al corte y luego sí, vemos ya este diagnóstico. Muchas gracias. Bien, iniciamos este segundo corte y ahora sí queremos saber, porque ya nos encaminamos a ver lo más relevante que encontraron en este diagnóstico. A ver, doctora Xochiquetzal. Maestra, perdón. Espero que doctor en unos 5 años, pero no yeah. Todavía. Bueno, compartirles como los ejes metodológicos que se exploraron para que comprendamos un poquito de qué se trató. Se exploró la legislación con perspectiva de género, o sea, estos ejes fueron los que se evaluaron y los que van a arrojar los resultados. La legislación con perspectiva de género, que tiene que ver con la normatividad institucional, si existen órganos de igualdad de género, si hay planes de igualdad de género, si hay recursos financieros etiquetados. Esto es legislación. Corresponsabilidad familiar, que ahí salimos en ceros, que tiene que ver con los esfuerzos institucionales por encontrar estrategias en donde el terreno familiar que tradicionalmente ha estado atendido por las mujeres pueda encontrar un equilibrio entre las labores del hogar y su carrera académica o su trabajo en la universidad o sus estudios. Es decir, esta doble jornada de trabajo de las estudiantes que tienen hijos, de las trabajadoras administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, cómo la institución crea programas, espacios, mecanismos, ¿no? Para que haya una incluso campañas para que, como comentábamos en el intermedio, se reflexione sobre la masculinidad y los hombres también asuman, y que lo están haciendo muchos, puedan asumir tareas que tradicionalmente eran de la mujer, ¿no? Entonces, corresponsabilidad familiar. Ahorita doy algunos ejemplos. Estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género, ¿no? Que haya base de datos, no solamente desagregación, que eso es obligatorio, sin embargo no se hace en muchos casos entre hombres y mujeres, para poder ir entendiendo dónde están las mujeres, en qué facultades, etcétera, ¿no? Entre muchas otras cosas más. El lenguaje incluyente y no sexista, o sea, nuestra universidad está impulsando campañas desde la misma radio, en donde se incluya lenguaje con perspectiva de género. Otro de los ejes, sensibilización en género, ¿no? Que es lo más común que escuchemos, que son todas estas estrategias, talleres, en donde se reflexionan las desigualdades de género. Otro eje, investigaciones y estudios de género, que tanto hay cursos curriculares, y esto me sorprendió porque en nuestra universidad sí hay y yo no lo había visto, ¿no? Me dieron información sobre derecho, por ejemplo, bueno, la doctora Cerva, que trabaja en el Daniela Cerva, tiene una trayectoria importante, dando diplomados, cursos ya curriculares, ¿no? Investigación con perspectiva de género, etcétera. Entonces, bueno, eso es otro de los ejes. Violencia de género, pues es sustancial. Sí, existen mecanismos, si hay atención de casos de la violencia de género, prevención, etcétera. Y finalmente el otro eje es igualdad de oportunidades. Entonces aquí es analizar básicamente en dónde está la masa crítica de hombres y mujeres en nuestra universidad, ¿no? Porque bueno, evidentemente pues hay algunas directoras en la sala donde tenían, creo que ya se cayó, ¿verdad? La sala de rectores donde tenían todos los dibujos, eran pues puros hombres, rectores hombres, y esto corresponde evidentemente a nuestro contexto social hombres, hasta la fecha.
fecha. Entonces, pues hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? Esta cuestión del techo de cristal, de que vamos accediendo, pero no llegamos a los puestos de poder y de decisión, etcétera, ¿no? Pues tampoco hemos tenido presidenta, y bueno, la opción anterior no era muy buena, más que Marichuy, pero bueno. Entonces, estos son los ejes que se evaluaron, y ustedes accederán a la página, y es bastante didáctico, porque aquí les voy a mostrar, son circulitos con un radial, digamos, que nos permite apreciar de forma visual y rápida cuál es el avance que hay, ¿no? Entonces vienen todas las instituciones de educación superior evaluadas en estos ejes. Entonces, solo decir que el promedio general de igualdad de 0 al 5, que es el máximo, el índice general de nuestro país es 1.5. ¿no? Entonces, ahora decir que 0 evidentemente es nulo, del 0 a 1, bueno, en punto 99 es muy bajo, al 2 es bajo, al 3 es intermedio, 4 en vías de consolidación y 5 consolidado, ¿no? Que es significativo, y el 5 completo es consolidado. Entonces, nosotros como universidades mexicanas estamos en el 1.5, que es bajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese contexto... Cuando se habla de universidades, se entiende que se está hablando de de cierto nivel de cultura, de sensibilización, y que ahí se debe de operar algo importante, y resulta que estamos bajos. O sea, eso habla mucho. Claro, porque además son universidades privadas y públicas, o sea, entonces es interesante, ¿no? Revisar, y no hay tanta diferencia entre unas y otras tampoco. O sea, muy interesante, ¿no? Hacer ese comparativo, ¿no? No lo he hecho para saber como por dónde va la tendencia, ¿no? Claro, sí, aunque, por ejemplo, bueno, en estudios de género, el Ibero tiene un doctorado que recientemente abrió, etcétera, sí. Pero en términos de igualdad, acá está la Ibero, por ejemplo, su índice es muy parecido al de la UAM, 1.4, ¿no? Nuestra UAM está acá, perdón, pero lo estoy viendo en la pantalla, entonces estoy moviéndola. Nuestro índice de igualdad de género de la UAM es 1.1 de 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las más altas, déjenme decirles, el Tecnológico Nacional de México tuvo 2.3, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ejemplo, obtuvo 2.9, ¿no? Que es de las más... ¿La UNAM? La UNAM, 2.4, ¿no? 2.4. Hace poco que estuve en la Universidad de Guadalajara, en la UDG, sí. Me comentaban de una universidad, pero privada, no recuerdo su nombre, que tiene un doctorado que ha tenido mucho éxito porque el doctorado tiene una guardería. Entonces van a estudiar el doctorado, pues personas que necesitan tener poder tener el servicio, sí, para poder estar en clase. Claro, entonces, sí, eso es corresponsabilidad. Bueno, y dicen, pues hasta se traduce en cierto éxito, no solo académico, sino económico, porque es un doctorado atractivo, por decir. Pero llama la atención algo tan sencillo, relativamente hablando. Bueno, operar una guardería no es cualquier cosa, pero tiene un componente que llama la atención. Esa es una acción con perspectiva de género. Exacto. Sí. ¿No? Porque además cada vez es el índice mayor de mujeres que acceden a los posgrados. Sí. ¿No? Y muchas no acceden por ese problema. Claro, o muchos incluso no tienen hijos, ¿no? O sea, yo he conversado con jóvenes. Tienen que cancelar y que van postergando porque su vida académica, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí también todo, digo, no porque sea necesario tener hijos, hay muchos que deciden no tenerlos y también tienen una vida académica también. Sí. ¿No? Respetable sin hijos, y todo, ¿no? sí. Pero bueno, le estoy buscando la más alta de valoración, y me parece que es la de Quintana Roo, si lo habíamos comentado, que tiene 2.4. ¿no? Sí. La Universidad de Quintana Roo, por ejemplo. Y bueno, menciono específicamente la de la UAM, cómo andamos en cada uno de estos ejes, para saber cuáles son, porque además el observatorio da recomendaciones con base en estos datos, y nos dio un documento que se los dieron primero a los rectores en una reunión de la ANUYES que tuvieron, y bueno, posteriormente a nosotras como representantes, y pues tenemos la obligación de socializarlo con toda nuestra comunidad universitaria. Esa es la razón por la cual estoy aquí. Ajá. Para que nos escuchen y generar otros espacios para discutir, ¿no? Cómo estamos y qué recomendaciones hace el observatorio.
Ok, la UAM. ¿Cuánto tenemos? Ok, el promedio es 1.1. Sobre legislación con perspectiva de género, fíjense que salimos altos, sin embargo, no tenemos todo un proceso de institucionalización en la normatividad. Sin embargo, fue porque, dejen recordar la información que mandé, porque sacamos 2 de 5, ¿no? Que sigue siendo bajo, sin embargo, es pues es un avance. En el conjunto sí, se destaca, ¿no? Y fíjense, normatividad, que es legislación con perspectiva de género. Por ejemplo, en el programa de rectoría, que presentó para postularse como rector, enuncia que hay una voluntad política de trabajar con cuestiones de igualdad de género, ¿no? Entonces eso lo tomaron en cuenta como una para un puntito para más. un punto, y que bueno, esperamos que en el programa, ¿no?, se vea reflejado se también. Cumpla. Yo me imagino que debe tener una traducción en el PIDE, por ejemplo. Exactamente, justo era el nombre que no recordaba. Sí. El PIDE, ¿no? Sí, porque es el que debe reflejar esas intenciones. También yo creo que tomaron en que cuenta... tiene presupuesto. Eso es justo... Oye, también adelántese. Pues, claro. Recursos financieros, sí, ¿no? Sí, que haya recursos financieros etiquetados, y aquí se toma en cuenta también porque del programa de transversalidad de género, bueno, tiene cierto presupuesto asignado para un trabajo muy importante que han hecho de cátedras con perspectiva de género sobre investigación, que lo hacen cada un par de meses, algo así. Entonces, bueno, se toma en cuenta todas las acciones que se realizaron en este sentido, ¿no? Bueno, ahora vamos hacia los otros ejes de la UAM. Perdón. Ya. En corresponsabilidad, como mencionaba, estamos en ceros, porque no hay esas acciones. Bueno, está la reporta que está el CENDI, ¿no? Sí. Que tenemos, pero, por ejemplo, toda esta cuestión de las alumnas que no tienen acceso a esta prestación, exacto, ¿no? Que, bueno, es toda una cuestión ahí. Exacto. Otras universidades tienen apoyos para ellas, ¿no? Sí. De orden, pues no sé, tipo económico, una beca o algo así, ¿no? Sí, el mismo con ACID, por ejemplo, este programa Sí. de madres, llaman ellas madres, jefas de familia. Jefas de familia, gracias. Sí. Jefas de familia, ¿no? Entonces, bueno, estamos en pañales en ese sentido de trabajar la cuestión de corresponsabilidad. El otro de los ejes... esa noción es muy interesante de corresponsabilidad. Claro. Que deberíamos de tenerla más presente. Sí. Estar más conscientes de eso, porque pues ahí hay una acción que es recíproca y que se potencia mejor, no sé, a una acción unilateral, por ejemplo. Claro, que ¿verdad? se recargue más en uno de los sí. géneros, ¿no? El lenguaje incluyente y no sexista, tenemos 1.7. ¿Y eso cómo se mide? Pues es que haya, por ejemplo, debe de haber un documento normativo que permee toda la universidad. Para el uso del lenguaje incluyente en los documentos oficiales. Sí, ahí por ejemplo el director de radio me hizo llegar una campaña que se estuvo trabajando, ¿no?, sobre lenguaje incluyente. Entonces, bueno, todo esto va abrevando. Pues está muy muy interesante. No hemos terminado el diagnóstico, vamos a hacer un corte. Perfecto. Y continuamos. Está muy interesante. Gracias. Bien, pues volvemos con la maestra Xochicastle, me corrigió, Salazar. Estamos a mitad de un diagnóstico que pues está fresco, este diagnóstico, porque se recogió, está en tiempo real, me imagino. Lleva como 2 semanas la presentación. Pero eso que estás viendo está en tiempo real, está en la página, todos podemos acceder. Como le están alimentando las distintas universidades, pues ahí se puede estar viendo qué sucede, ¿no? Entonces, bueno, no tan así, ciertamente eso es el objetivo, que se puede estar alimentando permanentemente, pero todavía no, porque está se procesa. Apenas, sí, está bien, pero está muy fresca la información. Sí, fue hace 15 días la presentación en la UNAM. Bien, bueno, seguimos, y para ir cerrando, supongo, ya pierdo la dimensión del tiempo. ¿Estadísticas comentabas algo? Sí, exacto. Sobre las estadísticas también, pues no tenemos información producida con perspectiva de género, ¿no? Entonces salimos en ceros. En el otro eje, que es la sensibilización en género, estamos en 1.4, y bueno, es todo este trabajo que se ha hecho
de manera desarticulada de alguna manera, porque diferentes instancias que tienen, colaboradoras que tienen perspectiva de género, pues se arrancan y hacen talleres, ¿no? Ajá, pero esto es muy valioso. Sí. ¿No? Porque a pesar de que no estemos articuladas, cada quien desde su espacio. En un desierto donde como estamos, que empiece a ver esas cosas es muy altamente significativo. Sí. Y yo no lo había visto, justo cuando les decía en relación a, que es el siguiente eje, investigaciones y estudios de género, que me hizo favor Secretaría Académica de pasar las materias y los talleres que se da sobre género, pues me sorprendió ver en tantas disciplinas que se esté trabajando la cuestión de género, ¿no? Me dio muchísimo gusto. Hay como tendiendo a transversalidad en el tema. Exacto. Y la intención es que en todas las disciplinas se transversalice la perspectiva de género, ¿no? Esa es como la meta. Y también se está trabajando desde el cuerpo académico, que tiene ya algunos años trabajando con la doctora Bochar y la doctora Daniela Cerva y el doctor Joan Vendrell. Se propuso, y también el doctor Armando Villegas, se propuso una especialidad de perspectiva de género, ¿no? De teoría de género, y se está trabajando para que se pueda proponer como una especialidad con padrón CONACYT y hacer todo este procedimiento, ¿no? Esperamos que el siguiente año. ¿Y por qué esa es una especialidad? Porque hacer una especialidad, o sea, para dentro llevarla del posgrado, porque puede ser maestría o no. Claro, sí, yo hice justo la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco, porque es un paso, un peldaño, ¿no? Para después ir subiendo, después hacer la maestría, ¿no? Y por ejemplo, mencionaba la Ibero, que tiene, solamente hay 3 doctorados a nivel nacional de género, es la Ibero, la UAM Xochimilco, donde soy egresada, ya tienen el doctorado en estudios feministas, así literal, y la Universidad de Chiapas, que está también fabulosa su programa de doctorado, porque es desde la intervención, desde la interseccionalidad, ¿no? Trabajan con mujeres indígenas y está fascinante. Porque en Chiapas es como obligado a hacer eso, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, todos deberíamos estar obligados, pero bueno, el contexto, ¿no? Sí, el contexto porque ya, aunque no hablemos, por ejemplo, en estados del norte como Nuevo León, hay población indígena que ha migrado en los últimos 10, 15 años y no había y ahora hay. Y tiene que tener esa perspectiva porque, aunque no la tenían, pues ahora tienen que abordarla así. Sí, por supuesto. Entonces, somos un México, México profundo que está en todas partes, sí, ¿no? En nuestra historia y en nuestra actualidad. Y bueno, el siguiente eje, para finalizar nada más el recuento de los ejes y también tener posibilidad de decir cuáles son las recomendaciones que se nos hacen, en no violencia, que es otro de estos ejes que fue evaluado, también estamos pues por debajo del 1, ¿no? Que son todos estos mecanismos que tenemos que crear para atender la violencia de género, ¿no? Y el protocolo, que bueno, está en ciernes, ya cuando lo tengamos, pues ya lo subiremos y entonces ya tendremos comentar un punto más. Pues yo siento que estaríamos obligados a de nuevo tocar el tema en este programa, ¿no? Bueno, seguramente van a hablar en muchos más, pero queremos que también aquí se comente ya cuando esté decidido lo del protocolo. Por supuesto. Y para finalizar quisiera hablar de las recomendaciones. Y esto de la violencia, esta violencia que le llaman que está naturalizada, que está la violencia y no la vemos como violencia, ¿todo eso se contempla? Claro, sí, es una de las reflexiones fundamentales. Porque eso, me imagino que hay mucho de esa condición, ¿no? Sí, exacto. Bueno, es una de las críticas fundamentales que se hace a la normalización, ¿no? Porque eso nunca lo vas a atacar porque lo ves normal. Claro, es un proceso y justo hay que ver el protocolo como una herramienta de todo un proceso de transformación cultural, ¿no? Y social y de relaciones interpersonales, ¿no? Cómo nos vinculamos de otra manera que no sea desde el acoso, que no sea desde la denigración, ¿no? Sino desde la igualdad. ¿No? Es este proceso social que tenemos que emprender. Finalizo compartiendo las recomendaciones que a partir de esta evaluación realice el observatorio a nuestra universidad y que recomendaciones generales a nuestra universidad. Se recomienda que la institución emita los siguientes mecanismos. Los voy a decir muy brevemente, como la idea central, son
17, pero sí, solo los voy a enunciar y bueno, si me encabalgo me frenan. Sí, claro. Uno de estos es emitir un documento de normas oficiales para la igualdad de género, que establezca mecanismos y obligaciones que hagan frente a las principales brechas y obstáculos, ¿no? Entonces, es todo este proceso de normativización y un documento específico de igualdad de género. Que sea, es profeso para eso. Exactamente, sí. Y que ya otras universidades lo tienen y podemos conversar, y justo la RENIES, su objetivo es que compartamos información, experiencias, etcétera. Adelante. Okay. 3 minutos. También conformar un órgano que emita periódicamente observaciones en nuestra máxima autoridad en el Consejo Universitario, una comisión de género. También que se incluya en las políticas oficiales un programa de acción orientado a promover la corresponsabilidad, lo que mencionábamos. Otra de las recomendaciones es publicar puntualmente un anuario estadístico oficial de nuestra universidad con información desagregada, no solamente por sexo, sino justo en la diversidad sexual y también indígena y de inclusión. Otro de los puntos es establecer la realización periódica de una encuesta oficial representativa, publicar un documento del uso incluyente y no sexista del lenguaje, promover un uso del lenguaje en todas las áreas que conforman nuestra universidad, crear e implementar un instrumento oficial para atender, sancionar y dar seguimiento a los casos de violencia de género en nuestra población universitaria. Poner en marcha un programa oficial de actividades, puede ser desde este programa de Cuautla, que pueda transversalizar toda nuestra comunidad universitaria y las instancias con la perspectiva de género. Y bueno, son recomendaciones en ese sentido de cada uno de los ejes que pues es como una especie de mapa que podemos tomar para poder guiar nuestras acciones como universidad en este proceso de igualdad de género. Pues muy interesante y que bien hemos llegado al final, pero llegamos también a las recomendaciones. Sí. O sea, eso nos permite tener el panorama completo y pues creo que hay mucho por hacer y está un trabajo bastante, diríamos, sólido, encaminado, y pues se puede augurar que vamos a ir avanzando sustantivamente en este tema. ¿Cada cuánto se hace la evaluación? Se está pensando de manera anual, sin embargo se pueden ir metiendo la información para poder ir viendo cuál es el crecimiento, el avance, ¿no? Exacto. Pues muy bien, pues agradecemos mucho a la maestra Xochitl Salazar por haber estado aquí con nosotros y darnos estos avances y pues darlos a conocer, aunque están en la página, ¿verdad? Todo el mundo los puede ver. Exacto. Yo creo que una de las condiciones es sensibilizarnos para estar atentos a esta página y tener la información al día. Y pues, también queremos agradecer a Luis Alberto Domínguez, que estuvo en los controles y nos apoyó en esta emisión. Vamos los esperamos el próximo jueves en este programa. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia y nos esperamos el próximo jueves.